Perfecto. Buenas tardes con todas, chicas. En esta tarde vamos a iniciar nuestra última clase de estas 7 clases muy lindas que hemos tenido. El próximo domingo vamos a tener también un taller virtuoso que nos va a enseñar eh, más sobre la palabra de Dios y qué es lo que Él quiere, ¿no? Que nosotras comprendamos y agradezcamos por su mano, por su provisión este año, y también vamos a ver temas muy bonitos como propósitos para el próximo año, ¿sí? Bueno, por ahora, esta tarde vamos a tener nuestra última clase que se llama Resiliencia y confianza en Dios. En la tormenta, su mano jamás nos suelta, ¿ok? Nos vamos a apoyar en esta cita bíblica, que es Isaías 40:31, que dice: pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, dice su palabra, ¿no? Entonces, eso es una promesa que tenemos que tenerla en consideración siempre, porque su mano, como dice él, ¿no? Mi diestra de justicia jamás tiembla, jamás nos suelta, jamás titubea. Él siempre, en cada momento, nos va a sostener, ¿sí? Entonces, vamos a empezar esta clase muy hermosa y la agenda está como ven aquí, ¿no? Vamos a orar en primer lugar. En segundo lugar, vamos a hablar sobre resiliencia cristiana, ¿ok? Sobre las fuerzas que Dios renueva, Dios nuestro guía y proveedor, la perseverancia con propósito, la paz en medio de la tormenta, el testimonio de tu fe en medio de la aflicción, ¿ok? También vamos a hablar sobre 5 ejemplos bíblicos de resiliencia, fe y perseverancia, también sobre 3 técnicas para cultivar la fe y la resiliencia, y al final vamos a orar por estas clases tan hermosas que Dios nos ha permitido compartir, ¿ok? Empezamos entonces, ¿sí? A ver, vamos ahora. Padre eterno, en esta tarde queremos agradecerte por tu presencia, Señor, porque tú dices: donde está uno o más reunidos en mi nombre, o más de 2 reunidos en mi nombre, ahí está mi presencia. Y gracias, Señor, porque nunca nos dejas, nunca nos sueltas. Siempre tu mano poderosa y tu fidelidad, Señor, no cesan. Gracias por esta linda tarde, por la vida de estas mujeres virtuosas que se están uniendo a las clases o que posteriormente vean, Señor, esta clase también. Háblales a su corazón y que sea tu palabra, Señor, y el poder de tu espíritu que atesore tus dichos, Señor, tus enseñanzas en su corazón y en su mente. En el nombre de Jesús, amén. Perfecto. Entonces, vamos a empezar. Ay, no sé cómo sacar esta. Ah, ya, mejor lo pongo para aquí. Perfecto. A ver, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Y dice, resiliencia cristiana. La fuerza que Dios renueva, indica, ¿no? La resiliencia es la capacidad de recuperarse prontamente de las dificultades y accionar, ¿no? De no rendirse y de perseverar en medio de la dificultad. Como mujer cristiana, mamá y emprendedora, tendremos días de retos familiares, laborales y personales que puede abrumarnos, pero Dios promete estar con nosotras sosteniéndonos con su poder en medio de nuestra debilidad. Nosotras tenemos que recordar que en nuestras fuerzas y en nuestra carne siempre vamos a ser débiles y presas fáciles de las circunstancias, de Satanás y de nuestra propia, como dicen, de nuestra propia voluntad, ¿no? De nuestra concupiscencia, dice la palabra, de nuestra propia maldad natural. Entonces, ok. Entonces, de hecho, nosotras, por eso tenemos que apoyarnos en el Espíritu Santo de nuestro Dios para renovar esa fuerza.
¿ok? Porque nosotras pues somos limitadas, ¿sí? Entonces en Él es en quien tenemos que apoyarnos y tenemos que dejar que su espíritu refresque nuestra alma y renueva nuestras fuerzas, ¿ok? Por ejemplo, el pasaje de Filipenses 4:13 nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿ok? Esa es una afirmación de Pablo, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no todo para hacer lo que quiera mi voluntad, sino porque, obviamente, el Señor tiene sus planes y sus propósitos y es muy importante recordar que vamos a hacer su voluntad según lo alineado a su propósito. Por lo tanto, vamos a tener su respaldo y vamos a poder lograr todo en ese sentido, ¿sí? Salmos 18:1 dice, Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas, la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi más alto escondite. ¿Sí? Esta promesa nos recuerda que no enfrentamos los desafíos con propósito solas. Cristo nos respalda en cada paso y nos fortalece la fe reanimándonos. Si tu negocio enfrenta una pérdida económica o un proyecto no te resulta como esperabas, recuerda que las pruebas son temporales. Confía, primero ora y confía en que Dios te abrirá nuevas puertas y te mostrará una mejor forma de proceder. ¿Sí? Muy importante eso. Luego, dice, a ver acá. Dios como nuestro guía y nuestro proveedor. Ok. En los negocios y en la vida diaria, confiar en Dios significa poner cada decisión en sus manos. Es entender que Dios tiene el control, aun cuando las circunstancias parecen inciertas y adversas. Por ejemplo, en Salmos 37 del 23 al 24 indica, por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. ¿Ves? Jeremías 29:13 dice, cuando ustedes me busquen, me encontrarán siempre y cuando me busquen de todo corazón. ¿Sí? Entonces, eso también nos ayuda a ser resilientes, ¿no? La resiliencia cristiana, de todas maneras, ayuda a reponernos en medio de la adversidad en esos momentos, pero apoyados en su palabra, apoyados en el poder de su Espíritu Santo, ¿sí? Recordando quien va delante de nosotros es Cristo y nos ayuda a continuar en medio de la tormenta, de la tristeza, de la preocupación, recordando que Él sí tiene todo bajo control, que Él sabe lo que viene más adelante, el futuro, y sabe que si es que me hace transitar por momentos complicados, pues tiene un propósito, ¿no? Y por eso es muy importante ser intencional para que en ese caminar nosotras sigamos confiando en Él, pero genuinamente, sinceramente, manteniendo esa comunión con Dios. ¿Sí? Perfecto. Este pasaje nos enseña a depender de Dios en todo momento, en la crianza de nuestros hijos, en la administración del hogar y en las decisiones para nuestros negocios. ¿Sí? Cuando tengas dudas sobre invertir en tu proyecto, por ejemplo, o sobre cómo organizar tu tiempo entre el negocio y la administración del hogar y en las decisiones para nuestros negocios, siempre es importante tomarnos un tiempo para orar pidiéndole a Dios su dirección y Él nos dará paz y nos guiará los siguientes pasos con claridad, ¿no? Por eso es muy importante esa relación de amistad, ¿no? Ese oído fino, por así decirlo, para escuchar, tal vez no audiblemente, pero sí a través de circunstancias, de personas. A mí me ha pasado, por ejemplo, en el trabajo, que la vez pasada estaba en un momento de dificultad y una compañera empezó a leer una cita bíblica y me sorprendió bastante lo que dijo y el Señor era hablándome a mí, porque esa persona no es cristiana, no es convertida, no es nacida de nuevo, pero yo sé que ese mensaje era para mí porque lo dijo
y era no una promesa, sino era una palabra que te daba en la herida, ¿no? Entonces fue utilizada porque la compañera que sí, donde estaba ese devocional físico, sí es cristiana, pero ese día no había ido, había faltado, pero siempre lo deja ahí para quien lo quiera leer o revisar, ahí siempre lo tiene Melissa. Y esta compañera, Pamela, lo abrió simplemente, lo abrió, dijo, ¿qué fecha es hoy? Ya vamos a leer el devocional, así como que, no creo que jactándose o burlándose, pero sí como para, ¿no? Hablar, que a veces así pasa que abren y lo leen. Y ese versículo bíblico me dio así, un jalón de orejas. Entonces, para tener ese oído ahí presto, cuando el Señor nos habla y nos dice, por aquí no es por aquí. Entonces, Dios orquesta los tiempos, orquesta las personas, las circunstancias, y nosotras tenemos que estar muy atentas. Por eso es muy importante mantenernos en comunión, ¿sí? Perfecto. Luego, la resiliencia cristiana como perseverancia, la perseverancia con propósito, ¿no? Para que nos dé resiliencia en tiempos difíciles. Dice, Dios nos ha dado dones y talentos únicos que debemos usar con sabiduría para su gloria. Al enfrentar desafíos, recuerda que tu trabajo no es solo para ti o tu familia, sino es para honrar a Dios y bendecir a otros, ¿no? Nos apoyamos en el pasaje bíblico Santiago 1:12, donde dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Sí, esto es una promesa. Romanos 5 del 3 al 4 nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia un carácter probado y el carácter probado fortalece nuestra esperanza en Cristo. ¿Ok? Este versículo nos anima a trabajar con paciencia y a caminar firmes en medio de la adversidad, sabiendo que Dios ve nuestro esfuerzo y lo recompensa. Si sientes cansancio al balancear tu rol de mamá, emprendedora y esposa, recuerda que todo lo que haces es con amor y servicio genuino para Dios, recordando sus promesas, ¿no? Siempre que nosotras estemos en el camino, que estemos trabajando, emprendiendo, sirviendo en la iglesia, en nuestra casa, criando a nuestros hijos, estando con nuestros clientes. Recordemos que nuestro servicio no va por personas, sino en primer lugar nuestro servicio es a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque no es a nuestro trabajo, ¿por qué? Porque nos da nuestro emprendimiento, ¿por qué? Porque Él nos da a nuestros clientes, porque Él permite y nos concede tener familia, de repente ser ejemplo para los hermanos, para nuestros mismos padres, ¿sí? Entonces, el trabajo o el servicio, nuestra vida diaria, debiera ser mostrando ese amor y ese servicio que Jesucristo nos enseñó cuando estuvo o anduvo por aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, y recordando sus promesas, ¿sí? Recordando sus promesas porque Él es fiel. Perfecto, seguimos. Resiliencia cristiana, paz en medio de las tormentas. Tormentas van a venir de todo lado y de todo viento, ¿no? A veces la misma familia sin querer o queriendo con querer va a poner trabas, ¿no? Puede ser también por consecuencias de sus propios pecados, ¿no? Su forma de ser natural, no espiritual, porque no conocen de repente a Dios, pero también puede haber artimañas del enemigo y Satanás estar moviendo sus hilos dentro de nuestros familiares también. Y eso también, de hecho, en algún momento puede ocasionar una tormenta, ¿sí? Entonces dice, la confianza en Dios debe darnos paz en medio del caos. Sabemos que Él cuida de nosotras y de nuestras familias. Su provisión nunca fallará. Debemos ser intencionales para no dejarnos vencer por el miedo y la preocupación, sino más bien entrar en conexión con Él para descansar y recuperarnos. Eso es muy importante, ¿no? A veces sí, la preocupación, el miedo, el temor, las circunstancias nos hacen ver al futuro y a veces vemos que todo va mal y nos desesperamos más. Pero cuando somos cristianas, pues tenemos que tener esa resiliencia, cultivar esa
ese bonito, ¿cómo se dice? Ser resilientes ante cualquier situación difícil, pero basándonos en nuestros principios bíblicos, porque descansamos en Él, ¿no? Y Él es nuestro proveedor, Él es nuestro pastor, dice, nada me faltará". Entonces la idea es conectarse con Él, adentrarnos delante de su presencia para descansar. Y por más que haya caos, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Por ejemplo, como dice Marcos 4:38 al 39, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, ¿no? Esta habla de Jesús. Y le despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Filipenses 4:19 dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sí? Este versículo nos asegura que Dios es nuestro proveedor y suplirá todo lo que necesitamos en el hogar, en nuestro emprendimiento, en los negocios, con nuestros clientes, ¿no? Él nos salvó de una condenación eterna, mujer, y por ende debemos confiar que Él siempre nos va a sostener, ¿no? Si nos salvó del lago de fuego de muerte, ¿cómo no nos hará? Mientras estamos transitando con un propósito eterno en esta tierra, ¿cómo no va a suplir las cosas y nos va a hacer transitar pese a la tormenta, seguros, seguras de su mano? Lo va a hacer. Solo nos falta fe y ser más intencional al momento de relacionarnos con Él para que casualmente esa fe aumente cada día y se fortalezca, ¿sí? Este versículo nos asegura que Dios es nuestro proveedor y suplirá todo lo que necesitamos en el hogar, ¿ok? Si las ventas, por ejemplo, en tu negocio bajan, no te desesperes, ora con fe, busca nuevas ideas y recuerda que Dios es fiel para proveer, ¿sí? Perfecto. Luego, resiliencia cristiana, un testimonio de fe en medio de la aflicción. De hecho, acá tiene mucho que ver nuestra manera de llevar a la práctica todo lo que hablamos, ¿no? Es muy importante no solo hablar, escuchar y guardar, sino accionar, ¿no? Y obviamente permitir que el Espíritu Santo de Dios mueva, obviamente, las intenciones, mueva las circunstancias, Él tome el timón de nuestra vida y de nuestros negocios y de nuestra familia para que eh, haya buen caminar, ¿sí? Y que estemos dependiendo en todo momento de Él, ¿sí? Dice: tu resiliencia y confianza en Dios no solo te impacta a ti, sino también a las personas que te rodean, tus hijos, tu esposo, tus clientes, tus amigos. Cuando enfrentas desafíos con fe, te conviertes en un ejemplo de esperanza y fortaleza. Eso es cierto, muy cierto. Mateo 5:14 dice, ¿no? Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Josué 1:9 dice: Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Una mujer cristiana que confía en Dios es luz en su familia y en su comunidad. Muestra paz, amor y fe en la fidelidad de Dios a quienes la observan. Por eso es muy importante, como dice la palabra, guarda tu testimonio, ¿no? Delante de quienes te rodeen. Eso es muy importante tener conciencia de ello. Tus hijos, tus hermanos, tus padres, tus colegas aprenderán a confiar en Dios al verte orar y esperar con gozo y quietud. Por eso es importante desarrollar el hábito de la intención para ser proactivas en buscar y mantener nuestra comunión con Dios. Eso es muy importante, ¿no? De ahí parte de nuestra buena relación amigable, amistoso con Dios, o esa relación de reverencia y temor para no fallar ese verdadero amor, para que confiemos. Dios no es una fuerza, Dios es una persona, ¿ok?
en su totalidad y es el ser supremo, todopoderoso y soberano. Él es nuestro amigo, Él es nuestro Padre, Cristo, nuestro abogado, nuestro redentor, nuestro Salvador. Por eso es importante para mantener resiliencia en medio de la aflicción. Guardar nuestro testimonio va a ser importante para quienes nos rodean. ¿Ok? Perfecto. Vamos por 5 ejemplos bíblicos de fe y perseverancia. ¿Ok? El primer ejemplo muy bonito que tenemos es Ana, por ejemplo, ¿no? La mujer que oró con fe. Ana enfrentó una profunda aflicción debido a su esterilidad, lo cual en su tiempo significaba no ser bendecida. A pesar de las burlas y su misma tristeza, Ana nunca dejó de orar con fe, teniendo en mente que Dios escucharía su súplica. ¿Sí? Por ejemplo, en 1 Samuel 1:10 dice, ella, con amargura de alma, lloró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Qué pasa cuando a veces anhelamos tanto algo y no lo tenemos, pero tanto nos causa dolor, desesperanza, a veces decepción, ¿no? Como si no fuéramos bendecidas, pero a causa de ello, nosotras oramos con fe para que Dios escuche nuestra súplica, nuestro clamor. Y como sabemos que Él es un Dios fiel y todopoderoso, pues tenemos la certeza que Él nos va a cumplir lo que pedimos, ¿verdad? Con todo ese deseo profundo de nuestro corazón. Pero claro, claramente, si somos mujeres cristianas temerosas del Dios, de un Dios vivo, sabemos que si va acorde a su voluntad, ¿ok? El Señor lo va a otorgar. A su tiempo, ¿ok? Pero lo va a otorgar. Recuerda que Dios no tiene el mismo tiempo terrenal que tenemos nosotras, ¿ok? Él es un Dios infinito, ¿sí? A sus tiempos, en su momento, Él abre y cierra puertas como Él vea provechoso y conveniente para sus hijos y también que vayan en congruencia y alineados a la voluntad que tenga o a sus propósitos que tenga para tu vida y con tu vida impactar las demás vidas. Entonces, Él es el que orquesta, ¿ya? ¿Por qué? Porque es Dios, ¿sí? Está por encima de todo y obviamente de su creación. Nosotras somos su creación y además no solo su creación, somos sus hijas. ¿Sí? Su hijo pagó, divino, pagó con su sangre por nuestras almas. Entonces, en la orquesta, las situaciones, las bendiciones, ¿ok? Según sus planes y propósitos. 1 Samuel 1:27 dice, por este niño oraba y Jehová me concedió lo que le pedí. Esto es cuando ya Ana concibió a Samuel y le agradecía y decía, por este niño oraba y Jehová me lo concedió. Y de hecho, Samuel fue entregado luego porque Ana, le decía, dame un hijo, ¿no? Dame esa bendición de tener un hijo y este niño será para tu gloria, ¿no? Y fue entregado y él fue un gran, gran profeta, ¿sí? La historia de Ana enseña que la oración constante y la fe inquebrantable de Dios traen respuestas en tiempo perfecto. Si enfrentas retos personales, laborales o familiares, persevera en oración y cree que Dios obrará para bien. Como dice Romanos 8:28, a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Sí? Eso es muy importante. Como emprendedora que eres, no te rindas ante las dificultades. Conéctate con tu Señor. Ora, planifica tus actividades, preséntalo en su presencia y suelta el timón en sus manos. Sí, eso es muy, muy importante. Tú puedes tener muchos planes, proyectos en mente, pensamientos, pero siempre llévalos a oración y preséntaselos, ¿sí? El Señor se encarga de decir cuáles son los siguientes pasos. Con fe, con perseverancia, con resiliencia, recordando que pese a la incertidumbre, Él sí está en control porque Él es Dios todopoderoso y soberano. Suelte el timón y el Señor te va a hacer transitar por caminos que ni tú pensabas, pero Él abre pasos, ¿sí? Abre caminos. Perfecto.
Segundo ejemplo, la viuda de Sarepta, la fe en medio de la escasez. Esta viuda era muy pobre, ¿no? Vivía en extrema pobreza durante una sequía y solo tenía un poco de harina y aceite. Aún así, cuando el profeta Elías le pidió comida, ella obedeció a la voz de Dios y actuó con fe. Como resultado, Dios proveyó milagrosamente para ella y para su hijo. Primera de Reyes 17:14 dice, pues el Dios de Israel dijo que no se terminará la harina que está en la jarra ni el aceite que tienes en la botella hasta que Él haga llover otra vez. ¿Sí? Romanos 8:35 dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades. Tampoco podrán hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. Cuando parece que tus recursos se agotan o los ingresos de tu negocio son insuficientes, confía en la provisión de Dios. La fe y la obediencia abren puertas de bendición. Sé resiliente y fiel administradora de lo que tienes, y Dios multiplicará los recursos y tus esfuerzos. ¿Sí? Muy importante este ejemplo de la viuda de Sarepta. Tercer ejemplo, Ruth, en medio de la pérdida, agradecimiento y fidelidad. Ruth era una mujer moabita que quedó viuda y decidió cuidar y acompañar a su suegra Noemi a Belén. A pesar de su tristeza y su pérdida, Ruth trabajó arduamente recogiendo espigas en los campos para sustentarse, mostrando resiliencia en medio de su situación, agradecimiento y amor a su pariente. Al final Dios la recompensó al redimir su vida a través de un nuevo y buen amor. Vos, ¿sí? En Ruth 1:16 leemos, no me ruegues que te deje, le dijo Ruth a Noemi, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ahí se nota también el carácter de Ruth en cuanto a agradecimiento, ¿no? Es probable que Noemí ya fuera pues una mujer más grande, entonces ella se despojó de su parentela, de su pueblo posiblemente, y continuó, porque de repente cualquiera de nosotros volveríamos a nuestra familia, ¿no? En el caso de Ruth dijo, yo te voy a acompañar, ¿no? Si bien es cierto, perdí a mi esposo, pero tú eres mi pariente también, ¿no? ¿Qué habrá sentido? ¿Qué cosas más habrá sentido Ruth? Pero este pasaje nos demuestra lo agradecida que estaba ella y también pues la fidelidad de parte de ella con su suegra, ¿no? En Ruth 2, del 11 al 12, Boz le habla a Ruth y le dice, ya me han contado todo lo que has hecho por tu suegra, luego que murió tu esposo. Dejaste a tu familia y tu país para cuidarla y vivir con nosotros, que somos gente desconocida para ti. Que Dios te premie, le dice vos, que el Dios de Israel, en quien honra, en que ahora buscas protección, te haga mucho bien. ¿Ves? Ruth nos enseña que la fidelidad a Dios, el trabajo diligente y la perseverancia en medio de la adversidad trae recompensa. No importa cuán inciertas parezcan las circunstancias, Dios honrará tus esfuerzos y te proveerá un futuro seguro lleno de esperanza en Él. ¿Sí? Cuarto ejemplo, Job. En medio de la tragedia, porque lo que a él le pasó fue trágico, literal, fe inquebrantable. Este es un ejemplo tremendo, ¿sí? Job perdió todas sus riquezas, su familia y su salud. Lo que no perdió Job fue a su esposa, pero después perdió todo. Y mira cómo Dios lo levantó. Sin embargo, su fe en Dios no se quebrantó. Si bien es cierto, hubo un momento en el pasaje bíblico donde Job tenía tanto dolor y tanta desesperación, tanta tristeza, de repente llegó al grado de estar em, depresivo, porque no era para menos, todo le había ido mal, había perdido sus hijos, su ganado. Él reniega de su propia vida y dice, maldigo el día en que nací, ¿no? Pero nunca fue en contra de Dios. Pero sí, él preferiría en ese momento haber estado muerto
para no pasar lo que estaba pasando. Y era un dolor físico por sus carnes que se caían y también un dolor espiritual, un dolor pues del alma, haber perdido su familia y todo lo que él tenía, ¿sí? Pese a ello, él temía al Señor, ¿no? En medio de su sufrimiento, Job confió en la soberanía de Dios y no se rindió. Al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido, incluso hasta más hijos le dio, dice el pasaje. Mira lo que dice Job 1:21. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 19:25 dice, yo sé que mi Redentor vive, sé que triunfará sobre la muerte y me declarará inocente. ¿Ves? Entonces, él reconoce que quien da y quien quita las cosas es Dios. Simple. Yo puedo estar desarmándome de la pena, sí. Me va a doler perder a mis padres, a mis hijos, que es un dolor que no me lo puedo imaginar. Puedo perder mi trabajo, tal vez mucho dinero en algún proyecto, me puede ir mal incluso en el amor, por ahí que nos abandonan. Bueno, pero el Señor permite que vengan las cosas a mí y Él permite que se vayan. Si yo estoy con una buena relación con Dios, pese a mi tristeza y pese a mis dificultades y mi aflicción, el Señor tiene el control para poder restaurar todo a su debido tiempo. Sí, es muy, muy importante ello. Y acá igual dice, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive, sé que triunfará sobre la muerte. Él reconoce que Dios es soberano y va por encima de todo. Y eso es muy hermoso, ¿no? Él declara que pese a todo, delante del Señor y delante de su Redentor, Él será declarado inocente, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios lo justifica, porque Dios va delante de Él antes de su pecado, de su debilidad. El Señor, Él sabe que Él es su Redentor, ¿sí? La vida y los negocios a veces traerán pruebas difíciles. Job nos enseña que aunque no entendamos todo lo que sucede, Dios sigue siendo fiel. Confía en su propósito y sé resiliente ante las pérdidas, sabiendo que Dios puede restaurar y bendecir mucho más allá de lo esperado. ¿Sí? Perfecto. Quinto ejemplo bíblico de fe y perseverancia. La mujer del flujo de sangre. En medio de la multitud, una certeza, dice. Esta mujer padeció una enfermedad por 12 años y gastó todo su dinero buscando una cura sin éxito. Cuando oyó de Jesús, su fe la llevó a actuar con valentía. Ella se acercó a tocar el manto de Cristo, creyendo en su sanación y su fe fue recompensada. Marcos 5:28 nos dice, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Marcos 5:34 decía, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La mujer del flujo de sangre nos muestra que la fe honesta y sincera agrada a Dios. Cuando enfrentes desafíos personales de salud o en tu negocio, no dejes de acercarte a Jesús creyendo 100% que Él tiene planes mejores con eso que te acontece y el poder para dar solución y calmar la tempestad. Segunda de Corintios 4 del 16 al 17 nos dice, por tanto, no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se renueva diariamente. Las dificultades que tenemos son momentáneas y no durarán para siempre, pero gracias a ellas Dios nos llena de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. ¿Sí? Tres técnicas para cultivar, a ver, tres técnicas para cultivar la fe y la resiliencia, ¿no? Dice así. Excelente. Dice, ahí, listo. Uno, la primera técnica, realiza tu devocional diario, de lunes a domingo. Dedica los primeros 15 a 30 minutos de cada mañana a orar,
leer la Biblia y meditar en las promesas de Dios. Este tiempo te ayudará a enfocar tu mente en la dependencia de Dios antes de que las preocupaciones del día te absorban. Este hábito te permite empezar el día en paz, reduciendo el estrés y recordando que Dios está en control de tu vida y tus cargas. Filipenses 4, del 6 al 7, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La segunda técnica, practica el descanso consciente en medio del trabajo. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, un miércoles y un viernes, ¿no? Por ejemplo, en la semana. A mitad de semana toma pausas intencionales de 10 a 15 minutos que rompen ciclos de agotamiento, desconectándote del ruido. Ora y respira profundamente, porque te va a ayudar a descansar mentalmente y a recalibrar tu enfoque en Dios y luego en tus labores. ¿Sí? Por ejemplo, el miércoles a media mañana puedes ir a caminar al aire libre o sentarte, cerrar los ojos y relajarte, ¿no? Relajándote, descansando la mente, luego oras, de todas maneras, horas para reconectar y retomas tus actividades, ¿no? Eso también puede ser una bonita forma, una buena forma para poder descansar, una técnica para poder seguir cultivando la fe y la resiliencia en medio de una semana cargada, ¿sí? El viernes, por ejemplo, a media tarde, agradece por la provisión y el esfuerzo de la semana, tanto en tu hogar como en tu emprendimiento. Sí, eso es muy, muy importante, ¿no? Y recordemos el pasaje bíblico de Mateo 11:28 que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muy importante eso, ¿sí? Y la tercera técnica para cultivar la fe y la resiliencia, ¿ok? Dice, reserva un día santo para adorar y descansar. Puede ser este un sábado, puede ser este un domingo, ¿no? Como veas tú conveniente. Como mujer emprendedora y mamá, necesitas un día a la semana para descansar, mental, física y espiritualmente, con intención y conectar con Dios y tu familia. Esto mostrará equilibrio a tu vida, ¿sí? Por ejemplo, en la mañana, dedica tiempo para leer la Biblia y orar en familia. Disfruta también tu tiempo de iglesia y comunidad, que eso da testimonio a tu familia, ¿sí? Tarde, evalúa las bendiciones y las pruebas de la semana. Escribe en un diario cómo has visto la fidelidad de Dios en cada área de tu vida y ora agradeciéndole por cada una específicamente. ¿Sí? De noche, escucha música de adoración, adéntrate en la letra y canta, ¿no? O tal vez puedes oír una prédica o algún podcast y eso también te va a ayudar porque luego de ello, pues puedes entrar en oración, agradecer al Espíritu Santo de Dios por su presencia en tu semana y clama, te va a ayudar a clamar por la llenura de su Espíritu para iniciar la siguiente semana. Entonces, es muy importante, ¿no? Que ese día sea específicamente para descansar mental, espiritualmente, físicamente, pero podemos ir teniendo en la mañana, si es que de repente nos vamos a la iglesia, nos adentramos en ese momento de comunidad, de poder tener esa conexión con nuestros hermanos en la iglesia, o si tenemos eh, un devocional familiar, en ese momento también poder compartir con nuestros hijos, con nuestro esposo, ¿verdad? Eso es muy importante. En la tarde podemos evaluar, si estamos descansando, pues en la tarde evalúas lo que pasó en la semana, le das gracias a Dios y retomas o pides por la llenura de su Espíritu Santo para que te ayude a iniciar la que viene, ¿no? Con la que viene. Y en la noche podemos escuchar una música de adoración, como decía, podemos oír un podcast, podemos oír una prédica para reforzar conocimientos, eso es muy importante, ¿no? Y agradecer en todo tiempo la presencia de su espíritu porque él es el que nos ayuda a seguir andando en medio de las dificultades, ¿no? En medio
de los momentos de repente difíciles o preocupaciones que podemos tener de manera natural, ¿sí? Perfecto. Recordamos este pasaje bíblico que dice Éxodo 20 del 9 al 10. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, ¿no? Puede ser, por eso te digo, un día a la semana, como si estamos trabajando o emprendiendo de lunes a sábado, podemos tomar muy bien el domingo para poder relajar, refrescar, reforzar, ¿no? Así como estas clases que estamos teniendo ahora. Entonces es muy importante ello, ¿sí? Reflexión final. Dios te llama a descansar en Él y no llevar tus cargas sola, ¿sí? A través de estas técnicas puedes gestionar el estrés diario, reconectar con tu propósito y fortalecer tu relación con Dios, recordando que tu descanso viene de Él. Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 61:2. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. ¿Sí? Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Salmos 23, del 1 al 2. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Mateo 11 del 29 al 30 nos dice, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y liviana mi carga. ¿Sí? Y Salmo 62:5, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi esperanza. ¿Sí? Muy importante recordar estas promesas y recordar estas afirmaciones cuando decimos, el Señor es mi pastor. Reconocemos claramente que somos ovejas de su prado. Y si somos ovejas, pues, ¿qué hace una oveja? Obedece, ¿no? A donde el pastor las llama o por ejemplo, las ubica, por ejemplo, las mueve a veces con su palo, no me acuerdo muy bien, o con su vara, con su bastón, las va llevando, las va pastoreando, pues ellas obedecen y se van arrimando, van avanzando y van yendo por donde el pastor les va guiando. Entonces, si Él es nuestro pastor, proveedor, lo que nos toca a nosotras es obedecer, guiarnos de Él. Él sabe, porque Él es el pastor, donde hay pastos verdes, donde hay agua para calmar la sed, donde no hay lobos, ¿verdad? Donde vamos a estar bien, ¿no? Son mansas las ovejas y confían en quien las lleva. Entonces, de esa manera, nosotras debemos de afirmar eso en nuestra vida y hacerle comprender a nuestra alma que Él es el Señor, nuestro descanso. En paz me acostaré y asimismo dormiré, ¿no? Estás afirmando, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, porque tú eres mi proveedor, me haces vivir confiado. Es allí donde descansa nuestra alma de tanta preocupación, de tanta tristeza, miedo, ¿no? Entonces es muy importante recordar su palabra, ¿sí? Perfecto. Oración de agradecimiento. Vamos a orar. Estas mm, clases fueron casi 8 semanas, ¿cierto? Empezamos en noviembre, fueron de gran bendición y de mucha edificación para nosotras. Yo sinceramente estoy agradecida con el Señor porque estas clases también han trabajado mi corazón, han trabajado mi carácter delante de Él y me han fortalecido porque en cada episodio, cada semana, cada domingo expuesto, pues el Señor nos ha hablado de una manera muy personal, muy particular. Él nos conoce a la perfección, Él nos ha creado, sabe por dónde darnos en temas de prueba y corrección, ¿sí? Y sabe también cómo amarnos
y que nos deleitemos delante de Él y que le agradezcamos. Sabe cómo nosotras nos vamos a acercar a Él en ciertas circunstancias. Él sabe nuestro pasado, lo que estamos haciendo ahora, nuestro futuro más cercano, nuestro futuro más lejano. Él es infinito y Él está por encima de cualquier tiempo terrenal. Sí, entonces a Él sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Vamos a orar para poder agradecer. Agradezco la vida de cada una de las mujeres virtuosas que está viendo esta clase y gracias te doy a Dios por su misericordia y su palabra que nos alimenta día con día y que nos ha venido alimentando domingo a domingo. ¿Sí? Vamos ahora. Padre Celestial, en esta tarde, gracias te doy por tu mano poderosa, por tu provisión, por tu palabra que nunca cesa, que siempre tienes una y mil maneras de presentarnos el Evangelio y tu voluntad. Y gracias te doy, Señor, por todo. Gracias por este tiempo. Alabo tu nombre y que se siga predicando tu evangelio, Señor, por encima de todo. Te amo, yo te bendigo, mi Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidas. Les agradezco mucho este tiempo y nos vemos en una siguiente sesión. Dios así lo permita. Chao, chao.